Amables televidentes, sean todos bienvenidos. Esto es Acontecer Agropecuario. Nuestro tema el día de hoy es la situación actual y perspectivas de la fruticultura en Tabasco. Y para ello contamos con un invitado de lujo, así que estamos de plácemes en este subprograma. Contamos con la presencia del doctor José Nava Ayala. Bienvenido, doctor. Gracias, Eduardo. El doctor José Nava Ayala es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. También cuenta con una maestría en fruticultura por el Colegio de Postgraduados y un doctorado en educación. Él tiene una experiencia como docente de 35 años en esta división académica de ciencias agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y también cuenta con experiencia en el ámbito público, en la administración pública. Él fungió como director de capacitación y transferencia de tecnología en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Gobierno del Estado de Tabasco. Y bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro tema, y para ello, doctor, le agradecería mucho que nos aclarara sobre los frutales. ¿Cuál es la definición de frutal? Porque de repente pues, nos encontramos por ahí que algunas personas confunden lo que es un frutal con algún cultivo industrial. En fin, nos regala por favor una definición de frutal y cuáles son los principales criterios que se utilizan para definir a un cultivo como tal. Por favor. Qué bien, Lauro. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque la mayoría de la gente desconoce exactamente lo que se debe de considerar técnicamente como un frutal. Lo primero que tiene que ver es con su ciclo de vida. En términos técnicos, el frutal tiene que tener un ciclo de vida largo, es decir, tiene que ser perenne. ¿Qué queremos decir con perenne? Que tiene que estar permanentemente en el campo. Ese sería un primer criterio. Un segundo criterio sería de que generalmente, aunque no todos, son con tallo leñoso. ¿Qué quiere decir? Que acumulan madera en su tallo. Y la tercera y última justamente es que se utiliza o bien o el fruto o una estructura que se deriva del ovario. Ese sería técnicamente lo que es un frutal. La definición de frutal. Muy bien, doctor, gracias por esa definición. Y bueno, ya entramos de lleno a lo que es la definición de fruticultura. Ya definió usted, nos hizo el favor de definir lo que es un frutal. Ahora, ¿qué es la fruticultura, doctor? Justamente la fruticultura tiene que ver con esta área de la producción agrícola que se encarga justamente de la buena producción de este tipo de cultivos que tienen que ver con lo que mencionamos anteriormente, con su permanencia en el campo, con su tallo leñoso, y que finalmente nuestro propósito, objetivo fundamental es el producir justamente el fruto. Muy bien, doctor. Ahora bien, en el contexto nacional, en nuestro país, pues la fruticultura ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas, particularmente de 1980 a 2011, así lo establecen algunos estudios que se han realizado y las estadísticas oficiales. Sin embargo, se ha detectado una problemática, es decir, toda la demanda que se ha generado con respecto a los frutales que se cultivan en nuestro país se ha solventado básicamente a partir del incremento en la superficie, como se dice técnicamente, de la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, en términos de productividad, específicamente rendimientos, todavía tenemos un gran reto. ¿Podría usted explicarnos el por qué, alguna de las causas de esta situación de que todavía tenemos ese gran reto de incrementar la productividad en la fruticultura mexicana? Como bien decías, hay una expansión de este tipo de cultivos a nivel nacional. Sin embargo, la tecnología que se emplea todavía no llega a ser lo más óptima que se quisiera. Es decir, aunque tenemos una expansión de la superficie, todavía no llegamos a niveles tecnológicos que se utilizan en otros países, y a otros niveles no me refiero a una tecnología alta de grandes insumos, sino una tecnología más planificada, desde la producción, desde que se planea el establecimiento de la huerta y sobre todo los mercados. Un problema que tenemos seriamente es en los mercados. Hay que producir en función de lo que el mercado nos ofrece. Nos demanda. Así es. ¿Alguna causa relacionada con la parte social, es decir, sobre todo la organización de productores, doctor? Sería otro de los problemas que tenemos, justamente que en general en México todavía esta característica de la producción todavía no se lleva a cabo. Si bien es cierto que hay organizaciones, ¿verdad?, que son relativamente y políticamente fuertes, todavía no permean hacia el resto de la producción, hacia el resto de la población de productores. De productores, bien. Doctor, y ahora bien, en los últimos 2 años particularmente, año y medio, el gobierno federal ha mencionado en diferentes intervenciones relacionadas con temas del sector agropecuario que la balanza comercial agropecuaria
es superavitaria por primera vez desde hace un buen rato. O sea, ya tenía unas décadas que había un déficit en nuestra balanza comercial agropecuaria. Y de acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2017, uno de los productos agroalimentarios que más se exportan es el aguacate. Y además del aguacate, también otra de las estrellas del momento, por llamarle así, en cuanto a productos agroalimentarios frutales, son las llamadas berries o frutillas, como el arándano, la fresa, la frambuesa, etc. Sí. Y por último el limón. Esos tres están considerados en el Atlas como los que más se exportan, el mayor volumen de exportación: limón, berries y aguacates. ¿Cuál es la perspectiva en el mediano plazo para estos productos agroalimentarios, doctor? Es interesante porque finalmente son productos que se demandan en el extranjero. Sobre todo el aguacate, los Estados Unidos de Norteamérica justamente son de los que mayormente demandan el aguacate, ya que el consumo es muy amplio. Sobre todo, por ejemplo, en el llamado superdomingo que ellos tienen en el fútbol americano, se consumen cantidades, toneladas, es increíble, pero la estadística habla de que tan solo en ese día hay un consumo a nivel nacional en ese país que es exclusivamente aguacate para hacer el famoso guacamole. Es correcto. Y doctor, de hecho, las estadísticas nos indican que México es el primer productor de aguacate en el mundo. Así que bueno, es una ventaja que tenemos. Sin embargo, eso es con respecto al aguacate. Ahora bien, limón y berries, ¿cómo va el panorama en relación con estos productos agropecuarios? Qué bueno que lo mencionas. El limón, sobre todo el de tipo persa, llamado persa, que tiene la característica de ser un limón que no proviene que no tiene semillas. Es decir, es un fruto que al estar ausente de semillas, pues es más atractivo y no es tan ácido como el limón mexicano. Entonces eso hace que en el extranjero tenga, sobre todo en los mercados del norte de Europa, tenga un mayor aprecio porque es la característica de que no es tan ácido. Nos encontramos con respecto a la geografía productiva, digamos, que de estos tres que mencionamos, solo uno, el limón, se produce en el sureste. Pero vamos a continuar platicando con usted, doctor, después de unos promocionales. Así que regresamos a Acontecer Agropecuario en un momento. Regresamos a su programa Acontecer Agropecuario y en el bloque anterior comentábamos ya sobre el cultivo del limón y hacemos referencia a que es de los tres productos agroalimentarios con mayor volumen de exportación, es el único que se cultiva en el sureste, particularmente en el estado de Tabasco. Y aprovecho entonces para entrar al contexto estatal, doctor, si me permite. Claro. Desde el punto de vista económico, Tabasco se destaca en la producción de frutales y pues las estadísticas indican que los frutales aportan 5 de cada 10 pesos del valor de la producción agrícola. Eso es lo que nos indica la estadística. En relación con eso, ¿cuáles son los frutales de mayor importancia social y económica en nuestro estado, en Tabasco, doctor? Como bien decías, uno de los cultivos más rentables es justamente los frutales. Hay pocos cultivos que son tan rentables como los frutales y justamente eso explica que casi el 50% del ingreso agrícola justamente provenga de este tipo de actividad. Y en este sentido, los limones yo creo que tienen la posibilidad de convertirse en un potencial. Todavía tenemos una posibilidad de ampliar la frontera en limón, a un lado que finalmente nuestro cultivo frutal por excelencia de exportación son los bananos y el plátano. Doctor, particularmente en cuanto a la citricultura, ya nos comentó que se cultiva limón persa. ¿Qué otra especie de cítricos se tiene establecida, se cultiva en Tabasco? Antiguamente se tenía más naranja dulce. Sin embargo, dadas las cuestiones del mercado y las características propias de nuestra naranja, ha venido a menos. Incluso las disminuciones del 50% de las superficies que dedicaban a naranja ha disminuido sensiblemente. Con respecto a los rendimientos, doctor, el rendimiento, el promedio nacional y el rendimiento con el que se cuenta en Tabasco, ¿cuál es la brecha que tenemos? Sigue siendo amplia. Lamentablemente todavía estamos muy por debajo de la media nacional. Es decir, necesitamos mejorar las condiciones de producción para que finalmente siquiera alcancemos la media nacional, ya que finalmente todavía estamos muy lejos, ¿no?, de la media nacional. Habría que trabajar priorizando
¿qué componente tecnológico, doctor? Yo creo que aquí faltaría ver el manejo. Todavía nos hace falta mucho más manejo de las huertas. Todavía no se le da la importancia que tiene al buen manejo y consecuentemente a las buenas prácticas agrícolas de ese tipo de producción. Muy bien, doctor. Eso es con respecto a la citricultura. No obstante, usted mencionó hace un momento el cultivo del banano. Acá en la región le llamamos guineo al plátano o banano, como se conoce internacionalmente. Sí. Y pues este cultivo se puede considerar como la joya de la corona, digámoslo, ¿no? Digámoslo de alguna manera, porque el valor de producción del plátano o banano para el estado de Tabasco implica 2.074 millones de pesos. Y eso representa un 37.2% del porcentaje del valor total de la producción agrícola estatal. Entonces es sumamente relevante e importante desde el punto de vista económico. Y en relación con ello, doctor, ¿cuáles son las principales debilidades y fortalezas de este sistema producto del banano? Fíjate, Álvaro, que aquí en este sentido tenemos una convivencia, una coexistencia de diferentes niveles de producción en este cultivo. Tenemos desde la agricultura tradicional, el traspatio, hasta el que tenemos aquí en el municipio de Teapa, el uso de tecnologías avanzadas, controles sanitarios vía aérea, grandes cantidades de fertilización, sistemas de riego, drenajes, que finalmente, y empacadoras evidentemente que nos ubican en la tecnología de punta, aunque también hay un sector intermedio que yo creo que por ahí podemos seguir atacando para elevar la eficiencia de este cultivo. En relación con esto, podríamos definir entonces como una fortaleza el hecho de que un gran número de productores, sobre todo los que se ubican en el municipio de Teapa y Tacotalpa, ya cuentan con un sistema de producción en el que están altamente tecnificados. Así es. Y además un gran porcentaje de esa producción es de exportación. Sin embargo, con relación a esta producción en pequeña escala, que está ubicada más hacia la zona de la Chontalpa de nuestro estado, entre los municipios de Centro y Cunduacán, ¿cuál sería la principal debilidad y cómo solventar un tanto o ir trabajando para que esto deje de ser una debilidad? Yo creo que tenía que seguir, sobre todo buscando tecnologías intermedias. No, evidentemente no creo que se pueda aspirar a atender la tecnología que está en la región sierra, pero sí tecnologías intermedias, tecnologías que utilicen un poquito mayores niveles tecnológicos, que de alguna manera hagan más eficiente la producción y que evidentemente, porque mercado hay, eso es evidente. Mercado hay, solo faltaría tener mayor eficiencia para que permitan incrementar los rendimientos de este tipo de zonas. En cuanto a mercado, doctor, ¿es el mismo nicho que atiende el productor altamente tecnificado y el que no es altamente tecnificado? No, Álvaro, ahí son nichos diferentes, ¿no? Aquí la idea, yo estaría pensando más bien en un mercado regional y nacional, porque a pesar de todo, ya en nuestro país ya cada vez hay más demanda de calidad. Entonces quiere decir que la exportación, como tú bien dices, es un nicho que hay que atacar, pero también no podemos descuidar la parte regional y nacional, que ya cada vez más hay estándares de calidad que también ya el consumidor mexicano ya está demandando. Muy bien. Doctor, fíjese que comentamos sobre los principales frutales. Bueno, otro de los principales frutales cultivados de acuerdo a la estadística oficial es la piña. La piña, que particularmente, al igual que los cultivos que comentamos hace un momento, limón persa específicamente, hablando de citricultura, están establecidos hacia la zona de la Chontalpa, particularmente en el municipio de Huimanguillo. Y la información en relación con este cultivo nos indica que entre Veracruz y Tabasco se obtiene la mayor parte de la producción de este fruto. ¿Cuál es la situación y la perspectiva del cultivo de piña en Tabasco, doctor? Ha habido avances, sin embargo, toda la superficie sigue siendo limitada y también los niveles tecnológicos también son limitados y sobre todo si se piensa en exportación habría que empezar a cambiar el cultivar. Cultivar me refiero a la variedad, que es el equivalente en otros cultivos, a la variedad de la MD2, que es que tiene características muy propias para la exportación, por tamaño, por sabor, etc. ¿Actualmente predomina qué cultivar? El MD2, para exportación el MD2. ¿Y en segundo lugar? En segundo lugar, pues ya serían las variedades de gota de miel, otras cultivares que son menos interesantes en términos de exportación. Habría que entonces optar por, independientemente de darle prioridad a la eficiencia productiva para incrementar rendimientos,
ampliar la frontera agrícola del cultivo de piña, doctor? Sí, yo creo que es una alternativa interesante, sobre todo para los productores de esa región, de la Chontalpa. Muy bien, y esto estamos hablando de los cultivos principales, los frutales principales en nuestro estado de Tabasco. Sin embargo, la estadística oficial también menciona algunos otros cultivos que, aunque no implican una importancia o relevancia económica, tal como la que mencionamos, también aparecen allí. ¿Qué le parece si después de unos promocionales regresamos para platicar esto, doctor? Bueno. Adelante, por favor. Plátano, manzana, pera, melón, maracuyá. Bueno, yo prefiero consumir las frutas de temporada, me encanta que sean muy frescas y bueno, habitualmente durante todo el año consumo las manzanas, que el plátano, también la piña me ayuda mucho a la digestión. Pues en mi caso las frutas que más me gustan consumir son las manzanas, el mango, la pera, el maracuyá. Mango, piña, todo eso. Pues según la temporada. Por ejemplo, ahorita está el mango, está la carambola, la guanábana, que es riquísima. Estamos de vuelta con ustedes en Acontecer Agropecuario y ya pudimos ver sobre qué frutas consume. Y la mayoría consume frutas no necesariamente que son tropicales. Mencionaron la manzana, la pera, evidentemente también algunos otros tropicales como banano, guanábana, en fin. ¿Cuál es la causa? ¿Usted por qué cree que no se consumen algunos frutales tropicales tradicionales que no se mencionaron? Y si nos hiciera favor de mencionar algunos, porque como bien decía usted en el corte, ese es otro tema muy amplio que habría que abordar en algún momento. Pero, ¿qué nos puede opinar con respecto a esto que escuchamos? Sí, otra vez la cultura, la riqueza que tenemos también en este tipo de cultivos, aunque no son cultivos, son especies propias de la región del Caimito, por ejemplo, la pomarrosa, en fin, que son cultivos especies que se están perdiendo, incluso el hábito, ¿no? Las influencias de otras culturas, como por lo que mencionaban de consumir manzanas, ¿no? Cuando evidentemente las manzanas pues son muy ajenas a las condiciones que tenemos en nuestro... Y vemos la pera, ¿no? La pera todavía es de las regiones más frías, o sea, parece mentira, pero hay gente que prefiere este tipo de productos que los nuestros, ¿no? Que finalmente en términos de carbohidratos, vitaminas, minerales, pues son tan ricos como el que más, o incluso del banano, el aporte de potasio es fundamental y sobre todo para cuestiones de salud sería bien importante, ¿no? Afortunadamente todavía algunos siguen consumiendo el banano y el plátano. Aunado a lo cultural, a los aspectos culturales, doctor, ¿tendría que ver también la disponibilidad y el volumen de producción de estos que usted comentaba, estos frutales tradicionales? Claro, ya nuestro público decía, ¿verdad? Las frutas de estación. Un problema que tienen los frutales justamente que son muy estacionales, que no podemos tener disponibilidad de ellos todo el año. Y ahí que había que recurrir a la manera de conservación, que hay bastantes maneras, que también nos permitiría también disponer de los productos en épocas que no son de producción, justamente. Esto, doctor, me da pie a comentarle lo siguiente. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el SIAP, conocido así por sus siglas, reporta para nuestro estado de Tabasco una superficie sembrada que no es significativa definitivamente, con cultivos como el aguacate, la guayaba, el mango, la papaya y la toronja. Aparte de estos que acabo de comentar, también mencionaron por ahí algunos otros que son frutos deliciosos y que son parte de la cultura que se ha ido perdiendo, como el chico zapote, el zapote, la guayaba. Yo le preguntaría, doctor, ¿cuál es la perspectiva para estos cultivos en Tabasco? ¿Se cuenta con potencial para el cultivo? Y si se cuenta con ese potencial, ¿cuáles son algunas acciones que se podrían o se deben de emprender para fomentar el cultivo y el consumo de estos frutales?
Fíjate que hace ya, tú recordarás, hace unos años ya se hicieron estudios, ya tenemos incluso potencialidad, áreas potencialmente, no solo de estos cultivos, sino de otros. Y como siempre, empezamos a repetir historias, ¿va? Empezamos a buscar otra vez, a hacer diagnósticos, otra vez a ver potencialidades. Cuando ya tenemos estudios serios, recuerdo perfectamente hace un sexenio y medio, donde ya teníamos esta posibilidad de tener en la geografía del estatal, cuáles eran las áreas de potencial para cada cultivo. Creo que necesitamos rescatar estos estudios y evidentemente impulsar y promover la diversificación, porque como bien mencionabas, la fruticultura descansa en 3-4 productos y todavía tenemos la posibilidad de diversificar muy amplia. Particularmente para el caso del mango, existe una área de producción hacia la zona de los pantanos, particularmente hablando del municipio de Centla. Y hay, en la temporada justamente del mango, se puede ver sobre la carretera cuando uno va hacia la playa, que las familias que tienen esta producción, no en superficies compactas como tal, pero sí de traspatio, tienen puntos de venta de diferentes cultivares. ¿Nos podría comentar cuáles son los principales cultivares de estos mangos y por qué todavía no dan el brinco, digámoslo así, a otro nivel de producción, doctor? Lo que mencionaba son cultivares más bien criollos, ¿no? El mango pájaro, el mango azúcar, en fin, hay una serie de cultivares. Y lo que hay de problemática es de que son, como tú mencionabas, áreas poco compactas. Son áreas dispersas, áreas que finalmente si quisiéramos organizar pues, o reordenar a los productores, pues sería una complicación, puesto que la cosecha, el transporte, el manejo, pues se complican cuando las zonas están alejadas unas de otras, ¿no? Doctor, y a nivel de traspatio, ¿cuáles son las especies que se cultivan principalmente en nuestro estado? Y si pudiera ser, si no es mucho pedir, si nos pudiera decir por región, ¿cuáles son las más representativas a nivel de traspatio? Pues fíjate que prácticamente se pueden cultivar, ahí podemos encontrar en los traspatios de todo. Tenemos, ¿verdad?, desde mangos, papaya, en fin, la potencialidad es mucha, ¿no? Tal vez lo que habría que ver es que no tenemos tecnología propia para este tipo de... Siempre la gente está pensando en tecnologías de avanzada, en tecnologías, y al traspatio siempre lo hemos olvidado, ¿no? Habría que ver cómo, con los propios recursos, sin abandonar las condiciones locales, se pudiera generar tecnologías para aprovechar más bien este tipo de espacios, ¿no? Aunado a la tecnología, yo pregunto, ¿tenemos actualmente canales de comercialización adecuados para este tipo de producciones de traspatio? Evidentemente no, Álvaro. Sería otro problema que habíamos mencionado en un principio, ¿no? El mercado. Tú no puedes pensar en hacer algún impulso, en promover algún cultivo si no tienes visto cómo lo vamos a comercializar, cuáles son los canales o las vías de comercio más adecuadas para que de alguna manera lo que se produzca, porque luego viene el cuello de botella, tenemos la producción, pero está estancada y no se puede mover o no tiene precio, ¿no? Lamentablemente hemos consumido el total del tiempo de nuestro programa, todavía quedaron muchas cosas en el tintero. Yo le haría la atenta invitación para que nos acompañara en un próximo programa y pudiéramos abundar un poco más sobre todo esto que quedó pendiente de platicar. Y bueno, a ustedes amigos, les agradezco la amabilidad de su atención y les invito para que nos acompañen nuevamente en otro programa de Acontecer Agropecuario. Hasta la próxima.